Vamos a comenzar con el método de la oración vocal. Hay una distinción principal de tipo de oración, la oración vocal y la oración mental. La oración vocal se caracteriza porque mi naturaleza tiene que acoplarse a un texto impuesto desde fuera. Y esa acoplación es difícil porque como no es mi propio texto, mi propia frase que yo construyo en mi corazón, sino que es algo que ya viene de fuera, el Padre Nuestro, el Ave María, el breviario, entonces el entendimiento le cuesta el acoplarse, acoplar la atención a eso, le cuesta más. En cambio, en la oración mental, como soy yo el que construyo la oración, mientras le estoy haciendo, no me estoy distrayendo. ¿Qué puede ocurrir en la oración mental si me distraigo? Pues que dejo de hacer oración. O sea, no hago oración ni exterior, ni interiormente, ni nada, porque interiormente, cuando pienso en otra cosa, ya no hay nada de oración ahí. En cambio, en la oración vocal puede pasar que yo estoy diciendo una fórmula, el Padre Nuestro, por ejemplo, y mi entendimiento está en otra cosa, pero mi boca está diciendo el Padre Nuestro. O sea, hay ahí, diríamos, una ruptura, cosa que no ocurre en la oración mental. O la dejo toda o la hago entero. En la oración vocal es posible que haya una ruptura de hablar una cosa y estar atendiendo otra. Ese es el peligro de la oración vocal, la falta de atención. Y que esa falta de atención, si es voluntaria, puede llegar a ser pecado venial. Pero insisto e insistiré una y otra vez, porque cuando yo he predicado esto hay algunas personas, no ustedes, fuera en otros sitios, que me han entendido mal, que toda distracción en la oración vocal es pecado. No, es solamente cuando es plenamente consentida. ¿Cuál es la ventaja de la oración vocal respecto a la oración mental? La ventaja es que normalmente las oraciones que se hacen vocalmente son de una riqueza mucho mayor desde el punto de vista objetivo que lo que se me pueda ocurrir a mí en el corazón. ¿Cómo vamos a comparar nosotros la belleza del Padre Nuestro, la profundidad del Padre Nuestro, con cualquier oración que a mí se me ocurra construir en la oración mental? Nunca voy a llegar a la perfección del Padre Nuestro. Estarán mis oraciones, si son buenas, incluidas de alguna manera en las peticiones del Padre Nuestro, pero no llegará a la oración del Salvador, a esa perfección. Lo mismo el Ave María. ¿Cuándo vamos a hacer una oración a la Virgen que se pueda comparar al Ave María o a la Salve? Entonces, repito, las oraciones vocales, como están incluso pensadas e inspiradas por santos, suelen ser mucho más perfectas objetivamente. Y no digamos ya si hablamos de la liturgia, donde se usa ya mucha palabra de Dios en la oración vocal. Bueno, pues vamos entonces a afrontar este problema, la falta de atención, que es el problema principal de la oración vocal, y por lo cual muchos piensan que no les vale nada y la dejan. Primero voy a leer lo que dice en su libro La teología de la perfección cristiana Antonio Rollo Marín.
La atención actual, se está hablando de la oración vocal, la atención actual sería la mejor y a conseguirla a toda costa han de enderezarse los esfuerzos del alma. Fíjense como dice Antonio Rollo Marín, a toda costa, hay que conseguirla a toda costa, intentar esforzarse por esa atención actual. La atención actual, explico, es aquella en la que en el presente, cuando yo estoy diciendo una oración vocal, estoy atendiendo a lo que estoy diciendo ahora. Eso es la atención actual. Y sigue el Rollo Marín. Pero al menos es indispensable la atención virtual, que se ha puesto intensamente al principio de la oración y sigue influyendo en toda ella a pesar de las distracciones involuntarias que puedan sobrevenir. Hasta aquí voy a explicar. ¿Cuál es la atención virtual? La atención virtual es la atención actual pasada que perdí involuntariamente. Repito, porque esta noción es fundamental. La atención virtual es la atención actual pasada que perdí involuntariamente. Vamos a poner un ejemplo. Empiezo el rosario. Siempre que empiezo a rezar, al menos en el primer momento, los primeros segundos, al menos segurísimo tengo ahí atención actual, porque si no, nunca empezaría la oración. Si no tengo alguna vez al principio atención actual, no puedo tener intención de rezar nada, porque la atención actual es la atención consciente, y sin conciencia no puedo yo empezar nada conscientemente. Entonces, esa atención actual, consciente, que tengo al principio cuando decido rezar el rosario, puedo perder esa conciencia de estar atendiendo al cabo de poco tiempo, por ejemplo, al cabo de 30 segundos o un minuto. En el momento en que yo pierdo la conciencia de lo que estoy rezando, sin querer, por una distracción involuntaria, en ese momento ya la atención actual pasa a ser virtual. Pero sigue siendo oración. Aunque no esté atendiendo a lo que estoy diciendo en ese momento, sigue siendo oración, sigue siendo escuchada por Dios, sigue produciendo frutos, aunque no estoy atendiendo en ese momento a lo que digo. Y la razón es porque la distracción, como es involuntaria, fíjense la razón, como la distracción es involuntaria, no me ha quitado la intención de hacer oración que tuve al principio. O sea, si yo tengo un acto voluntario de hacer oración al principio, lo único que me puede quitar esa intención voluntaria es otra intención voluntaria, la de no hacer oración. Hasta que yo no tengo una intención voluntaria de dejar la oración, yo sigo teniendo la intención voluntaria de hacer oración. Por eso, como yo sigo teniendo la intención voluntaria de hacer oración, aunque no atienda en ese momento, porque la distracción es involuntaria y lo involuntario no puede quitar lo voluntario, entonces sigo haciendo oración. Vale, tiene fruto. Esto es importante saberlo
para que ante las distracciones no me decepcione, no me desaliente y deje la oración. Seguimos con el ejemplo. Entonces, empecé con atención actual. Al cabo de un minuto pierdo la atención actual por una distracción involuntaria. Al cabo de 3 minutos, mi conciencia se da cuenta de que estoy distraído. Han pasado 3 minutos que he estado rezando, Dios te salve María, completamente distraído, pero involuntariamente. Y al cabo de 3 minutos, anda, si estoy distraído, si no me entero de lo que estoy diciendo. A los 3 minutos mi conciencia despierta. Y ahí es donde nos lo jugamos todo, ahí, cuando mi conciencia se despierta dice, no estoy atendiendo. Porque en ese momento en que yo me doy cuenta de que no estoy atendiendo, puedo hacer 2 cosas. O vuelvo a atender y vuelvo a tener una atención actual, o decido seguir no atendiendo. Entonces, a partir de ese momento en que yo decido no seguir atendiendo conscientemente, desde ese momento yo ya no hago oración, ni siquiera tengo intención virtual, porque con mi decisión de no atender, mi decisión voluntaria de no atender, he quitado la intención actual del principio. Porque eso sí que ya es una decisión voluntaria, que me quita la intención del principio. Y ya ni siquiera tengo la atención virtual, ya no la tengo. Es más, no solamente ya no hago oración, no tengo fruto de oración, sino que además, por la irreverencia que supone el estar hablando con Dios y voluntariamente no querer atender a lo que digo, cometo pecado venial. En resumen, son las distracciones voluntarias en la oración vocal las que son pecados veniales. No las distracciones involuntarias, esas no son pecado, ni siquiera imperfección. Así que, ¿dónde está el hacer bien la oración vocal? Que cuando yo me doy cuenta de que estoy distraído, vuelva la atención. Y si me vuelvo a distraer al cabo de poco rato, vuelvo la intención cuando me doy cuenta de que estoy distraído. Y si vuelvo otra vez a perder la atención, vuelvo otra vez al cabo de unos minutos, cuando me doy cuenta, a prestar otra vez atención. Esa es la lucha que tengo que hacer en la oración vocal. Si yo en un rosario estoy el 90% del tiempo distraído, pero es distracción involuntaria, porque cuando me doy cuenta vuelvo a prestar atención y resulta que esa atención me dura 5 segundos y otra vez la imaginación me aplasta la atención. Y al cabo de 5 minutos consigo otra vez darme cuenta de que estoy distraído y consigo estar atento 5 segundos. Y otra vez vuelvo a perder la atención y me quedo 5 minutos totalmente distraído. Si todo eso es involuntario, esas distracciones, el rosario no pierde fruto. Le gusta a la Virgen porque hago lo que puedo. Y Dios sabe el cerebro que me ha dado con la limitación que tiene.
y no le ofende esa limitación que él mismo ha puesto. Lo que sí me pide es que yo libremente, ayudado con la gracia, luche contra esa limitación. Y cuanto más lucho contra esa limitación, más voy aprendiendo a tener atención en la oración. Es un ejercicio psicológico que cuando lucho me provoca un hábito bueno, una virtud de orar bien. Por eso no hay que desalentarse si estoy la mayor parte del tiempo distraído en la oración. Y si alguna vez me he distraído voluntariamente, arrepentirme y seguir rezando. No dejar por eso la oración del todo. ¡Ay! No vaya a ser que cometa alguna distracción voluntaria en el rosario y cometa un pecado venial. Entonces mejor no lo rezo el rosario. El demonio entonces dice, perfecto, lo que yo buscaba, que no reces. Atención, que una distracción voluntaria no necesariamente tiene que ser que yo estoy rezando el rosario y digo, pues ahora yo no quiero atender, no quiero. Eso no lo hacemos nunca. Sino que una distracción voluntaria también puede ser esto. Estoy rezando el rosario y me doy cuenta de que estoy distraído y me da igual. Y no hago ningún esfuerzo por atender. Eso también es una distracción voluntaria. Darme cuenta de que estoy distraído y no hago ningún esfuerzo por volver a atender, sino que sigo igual. Me da igual. Sigue el padre Rollo Marín. Si la distracción es plenamente voluntaria, constituye un verdadero pecado de irreverencia, que, según el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, impide el fruto de la oración. Pero a eso hay una fácil solución. No te distraigas voluntariamente. Cada vez que te des cuenta de que estás distraído, haz un esfuerzo, aunque te dure unos segundos no más, tú tranquilo. Dios es infinitamente misericordioso y comprensivo contigo. Y ya sabe tu limitación. Como la mamá que sabe la limitación que tiene su bebé, que a duras penas puede decir y la mamá se contenta y es feliz. Así nosotros delante del Señor. En el cielo no nos distraeremos nada, nada de nada. La Virgen María, que sabe que nos distraemos mucho, ¿cuántas veces en sus apariciones rezad el rosario todos los días? Pero es que nos distraemos mucho. Tú no hagas caso. Tú reza el rosario y no te distraigas voluntariamente. Si estás la mayor parte del tiempo distraído, no te preocupes, el rosario me gusta. Y cuanto más esfuerzo pongas, más me va a gustar. Porque otra cosa también, puede ser que yo en un rosario ponga más esfuerzo o menos esfuerzo. Los dos rosarios son buenos, pero uno es mejor que otro. Luego también, recordando las palabras de Rollo Marín, que la atención actual hay que conseguirla a toda costa, esto se entiende que el alma fervorosa, que quiere ir a más, procurará conocerse a sí misma y maquinar métodos psicológicos que a ella, a esta alma le vayan bien para atender mejor en la oración vocal. No se rinde, es que la oración vocal no es lo mío, estoy casi todo el tiempo distraído. No se rinde, empleará métodos. Se conocerá a sí misma, se estudiará, los probará, hasta llegar a tener una atención mayoritaria en la oración vocal, aunque al principio eso era lo más contrario a su naturaleza. Si
Si da tiempo en esta conferencia les puedo decir algunos métodos psicológicos que tal vez a alguna de ustedes le puede ayudar. Ahora voy a leer unas frases de santos para que caigamos en la cuenta y tomemos en serio esto de la irreverencia que supone las distracciones voluntarias en la oración vocal. Aprovecho para decir, lo diré después cuando toque, que en la oración mental las distracciones voluntarias no son pecado, son imperfección. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo dejo de hacer oración mental, no estoy pronunciando el nombre de Dios o el nombre de la Virgen o las cosas santas sin ninguna atención. Pues sinceramente paso a pensar en otra cosa. Por eso no llega a pecado venial. En cambio, cuando yo, recitando el Padre Nuestro, atiendo voluntariamente a otra cosa, me distraigo voluntariamente, entonces cometo pecado venial contra el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pues bien, vamos con Santa Teresa. Dice en las Moradas Primeras, capítulo 1, punto 7, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración, no digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Consideración quiere decir atendiendo, ¿no? O procurando atender. O sea que la santa dice una cosa muy interesante, que cuando la oración vocal es atenta, a la vez es oración mental, cuando tiene atención actual. Lo ideal es hacer oración vocal y mental a la vez, por la atención actual. Sigue Santa Teresa, porque la que no advierte con quién habla o lo que pide y a quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga en esta suerte, que entre vosotras, hermanas, espero en su majestad, no lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Santa Teresa de Jesús dice que la oración vocal voluntariamente distraída es una bestialidad. Esto para los que dicen que el peor rosario es el que no se reza. Ojo, que si rezas un rosario voluntariamente distraído, es peor que no rezarlo. Ahí tienen ustedes las hojas que les he repartido, lo pueden mirar en el texto de Santa Teresa. Yo recuerdo hace tiempo, cuando yo conducía, ahora no, que yo estaba tan atento en la conducción que cuando alguien me decía, venga, vamos a rezar el rosario mientras conduces, yo le llegué a decir, no puedo, porque estoy absolutamente seguro que no voy a poder atender nada al rosario. Pero no digo 5%, nada. Porque si atiendo algo nos caemos por el barranco. Que yo, fregando los platos, puedo atender menos al rosario, pero algo sí me entero, pero menos. Bueno, pues muy bien, pues rezo el rosario aunque sea fregando los platos. ¿Pero voy a poder yo rezar el rosario haciendo una carta en el ordenador? Imposible. Imposible. Porque las potencias interiores están centradas en ese trabajo. A todo lo más yo puedo hacer jaculatorias entre que toco una tecla y el ordenador hace algo. Ahí sí puedo lanzar alguna jaculatoria.
Y sigue la santa en Camino de Perfección, capítulo 21, número 10 y capítulo 22, 1. Dice: nunca vos, Señor, permitáis que tenga por bueno que quien fuere a hablar con vos sea solo con la boca. No es bueno. No es bueno. Vamos a San Basilio, padre de la Iglesia. Quien reza y deja a la vez divagar el espíritu por cosas extrañas, no solo no alcanzará gracias, sino que más bien provocará la ira de Dios. Esto ustedes lo pueden poner a todas las oraciones vocales, la misa, el rosario, el breviario. Ay, es que yo en el breviario me cuesta mucho atender. Bueno, pero te esfuerzas, aunque sea un poquitín todo el breviario, un poquitín en algún momento has prestado atención y cuando te has distraído y te has dado cuenta has vuelto a atender aunque solamente te durara 4 segundos la atención. Sí, pues ya está, el breviario es bueno, has tenido fruto. Esas distracciones, aunque sean muchas, son involuntarias. No te preocupes, Dios es bueno, te conoce, es comprensivo, misericordioso. Pero ya el que se distrae por tibieza, porque no quiere esforzarse, eso es otra cosa. Por eso no nos extrañemos que ocurran en la vida religiosa, religiosos o religiosas, que están años en la vida consagrada y son muy desedificantes, porque hacen mal la oración. El aut male que decía San Agustín. Dice San Alfonso: la oración hecha distraídamente, se entiende voluntariamente, es pútrida emanación que irrita a Dios y trae consigo castigos. Vaya frase. Voy a decir la última frase y terminamos por esta mañana para que vean lo que dice también un santo respecto a las distracciones involuntarias. San Pedro de Alcántara: y si te inquietaren los pensamientos y tú todavía perseverantemente los resistieres e hicieres lo que es en ti, debes tener por cierto que mucho más terreno ganas en esta resistencia que si estuvieras gozando de Dios a todo sabor. Qué precioso lo que dice San Pedro de Alcántara. Imagínense una hermana que está con el rosario luchando todo lo que puede, pero se distrae y al final apenas consigue una Ave María de 50. Parece que ha fracasado, pero por todo el esfuerzo que ha hecho, ha podido tener más fruto en la oración que otra consolada ha estado sin lucha atendiendo a todas las Ave Marías. Esa que ha estado luchando ha tenido más fruto. Dios le recompensará más. Eso dice el santo.